Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión de Métele Mente, el programa donde la salud mental es la protagonista. Ten en cuenta que lo que niegas, lo que quieres evadir, lo que deseas esconder, te somete, mientras lo que aceptas, lo que enfrentas, te lleva a una total transformación. Mi nombre es Jenny García. Buenas tardes. Las personas humildes no son las más débiles, sino las más fuertes de todas, porque no se esconden, sino que se exponen. Mi nombre es Olga Lucía Méndez. Hola a todos. Si no te sumerges en la profundidad de tu alma, nunca hallarás los tesoros que posees en tu interior. Y esta es la única forma de que tienes para descubrir tu verdadera esencia. Mi nombre es Ruth Camargo, gracias por su compañía. Bueno, saludamos en este momento a todos los seguidores que se están uniendo a nuestro programa Métele Mente. Para esta semana hemos preparado el tema de espiritualidad y salud mental. Les recordamos que nosotras hacemos parte del área de psicología de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y para empezar la contextualización de nuestro tema de la semana, espiritualidad y salud mental, invitamos a nuestra colega y amiga Ruth Camargo. Bueno, gracias Jenny. Bueno, voy a tratar de hacer una contextualización breve, pues no soy experta como siempre lo he dicho, y por eso tenemos unos excelentes invitados que sí son expertos. Espiritualidad es una palabra que deriva del griego y que está compuesta por el vocablo spiritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo a, y el sufijo dat, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o del espíritu. Su concepto es propio de la filosofía. Su explicación varía según la corriente de pensamiento que se consulte. Es un concepto bastante complejo que abarca diferentes contextos e ideologías. Mucha gente tiene la idea equivocada de que ser espiritual es ser religioso, y no es así. Hay personas que son muy religiosas y no son espirituales, y hay otros que no son religiosos, pero sí muy espirituales, aunque hay personas que son bastante religiosas y muy espirituales. La persona religiosa está suscrita al cumplimiento estricto de dogmas, doctrinas, códigos morales propios de la religión que sigue. La espiritualidad, por el contrario, carece de dogmas o doctrinas, no exige adhesión, afiliación o suscripción alguna. Invitas al cuestionamiento y a la razón, ya que es un camino total y absolutamente vivencial.
La espiritualidad, como en su concepto más puro, nos refiere a la capacidad de introspección, de búsqueda interior. Es un estado de conciencia que nos motiva a la búsqueda del yo en conexión con un ser superior. Y de esta manera nos permite experimentar estados de bienestar físico, emocional, psicológico y social, y siempre en armonía con el medio ambiente. Ahora veamos algunos de los beneficios de fortalecer nuestra espiritualidad. Si logramos expandir nuestro estado de conciencia, en primer lugar nosotros vamos a experimentar júbilo, felicidad, creatividad, revelación y mucha intuición. En segundo lugar, se despierta en nosotros como virtudes innatas, tales como la generosidad, el amor, la compasión, la alegría por el éxito y el logro de los demás, y lo más importante, lograremos la ecuanimidad, que se refiere como a lograr ese equilibrio emocional y psíquico. En tercer lugar, conduce de manera como espontánea a tener un comportamiento moral y ético sin necesidad de seguir algún tipo de prescripción de código establecido. Es decir, que siempre vamos a hacer lo correcto sin necesidad de que tengamos una autoridad ahí al frente o de que tengamos algún espectador. En cuarto lugar, nuestra mente se calma, se aquieta, se asienta, y esto conlleva a promover la homeostasis, es decir, activar aquellos mecanismos de autorreparación interior de nuestro cuerpo. Y en quinto lugar, descubriremos nuestro propósito, es decir, tendremos plena conciencia de para qué hemos venido a este mundo. Nuestra vida así tendrá más significado y más relevancia. Algunas de las técnicas de pronto espirituales que más nos permiten expandir nuestra conciencia son la oración, la meditación, el rezo, la autoindagación contemplativa, que se refiere como a esa introspección o autoevaluación profunda, la expresión de amor en todas sus manifestaciones, la compasión hecha acción o en acción, la investigación intelectual para descubrir el sentido más profundo de la vida y el servicio al prójimo de manera desinteresada. En conclusión, la espiritualidad es un proceso vivencial sin esfuerzo, que proporciona una paz inmensa, una paz interior inmensa, una paz que sobrepasa como todo entendimiento, que se expande por fuera y alrededor tuyo y surge de la calma, de dejar pasar y de no aferrarse a nada. Bueno, esto era, como les dije, una breve contextualización de la espiritualidad. Espero que haya sido útil y, como siempre les digo, los animo a interactuar con nuestros invitados que están súper de lujo en este tema. Un abrazo para todos y los dejo con Jenny y el muro. Gracias, Ruth. Antes de iniciar con el muro, queremos darle la bienvenida a William, a Luz, a Jorge, a Constanza, a Adriana, a Diana, a Vilma, a Diana, otra Dianita. Todos ustedes de verdad que hacen parte viva de nuestro programa. Y con respecto al muro, les queremos recordar para las personas que siempre nos han seguido y para los que hasta hoy se conectan, el muro consiste en una encuesta que nosotros realizamos semanalmente y que tiene relación con el tema que proponemos para la semana. Ustedes pueden acceder a la encuesta en el Facebook de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y responder si están de acuerdo o no con la afirmación que allá encontramos. Para esta semana, ustedes encontraron, existe relación entre salud mental y espiritualidad. El 81% de quienes respondieron estiman que sí, mientras que el 19% respondió que no. Con la encuesta damos inicio a nuestra sección principal, el sofá. En el sofá siempre tenemos como invitados en esta sala de Métele Mente a personas expertas con las que podemos interactuar, podemos hablar, preguntar, reflexionar acerca de la temática que nos hemos propuesto. En este caso, espiritualidad y salud mental. Quizás muchos de ustedes se pueden estar preguntando por qué espiritualidad. Y hay muchísimas respuestas, entre ellas es que durante las 2 últimas décadas han surgido un incremento significativo de investigaciones realizadas en distintos contextos que han querido examinar de manera empírica, o sea, de manera fáctica, las relaciones existentes entre espiritualidad y salud.
Esos estudios han sido dirigidos específicamente a evaluar el impacto que tiene la religión y la espiritualidad en los trastornos psicológicos, en condiciones crónicas de salud y en conductas adaptativas y conductas de riesgos a nivel psicológico también. Obviamente ha habido algunas limitaciones en estos estudios que también, si ustedes quieren mirar, están documentados, pero al mismo tiempo hay muchísimos estudios fácticos que demuestran la relación directa que hay entre espiritualidad y salud. Es por eso que nosotros consideramos importante abordar el tema y además porque a raíz de la situación que nosotros estamos viviendo, de la pandemia, la cuarentena, un fenómeno que se suscitó y que yo creo que todos fuimos testigos es el incremento de la oración a través de las redes sociales, a través de la televisión, de diferentes medios de comunicación, empezamos a ver un incremento de espacios dedicados a orar por la salud, a orar por las personas fallecidas, por todo el mundo, por todas las personas habitantes de este planeta que estamos siendo afectados de una u otra forma por la situación actual. Entonces, en Métele no podíamos dejar por fuera todas estas situaciones que están relacionadas con el hoy y el ahora. Con esta introducción queremos darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a quienes en primera instancia queremos agradecerles el hecho de sacar tiempo, de su tiempo para estar con nosotras. Les voy a contar quiénes son ellos, reverendo Richard Acosta Rodríguez y el hermano Daniel Felipe Niño. Y quiero darles el espacio para que sean ellos quienes nos cuenten su filiación religiosa y algo acerca de su formación. Entonces, bienvenido al sofá, Richard. Doctora Jenny, buena tarde. Gracias por la invitación y el saludo extensivo a todos los que nos están acompañando en este momento, miembros de la comunidad educativa, de la escuela tecnológica y cualquier persona que se está conectando en este momento. Muchas gracias. Gracias, Richard. Yo les quiero contar un poquito acerca de él. Él es sacerdote anglicano, docente de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, doctor en teología y autor de varios libros. Su última publicación es Dios, Hombre, Creación. Y ahora damos la bienvenida al hermano Daniel Felipe Niño. Hermano, bienvenido al sofá de Métele. Muy buenas tardes, Jenny. Igualmente para Olga, Ana Ruth, para el reverendo Richard y para todos los que en este momento se unen a esta transmisión. Como bien lo dijo Jenny, yo soy Daniel Felipe Niño López, hermano de La Salle y pues miembro también de la comunidad educativa de la Escuela Tecnológica. Gracias, hermano. El hermano Daniel también es licenciado en Educación Religiosa, es magíster en Ciencias Bíblicas y Arqueología de la Pontificia Universidad Antoniana de Roma. Y además de eso es coordinador de bienestar universitario de nuestra institución. Como pueden ver, hoy son los dos invitados de nuestra casa. Entonces, vamos a iniciar contándoles a ellos que generalmente nosotros tratamos de organizar las preguntas de tal manera que podamos aclarar esas terminologías para de ahí empezar a profundizar un poco en el tema de la semana. Entonces, hermano Daniel, nos gustaría conocer desde su formación, desde su perspectiva, ¿qué definición de salud mental tiene? Bien, pues aunque no es la psicología parte fuerte de mi formación, yo entiendo la salud mental como un equilibrio el equilibrio que debe existir en la totalidad del yo. Un equilibrio desde la parte mental, pero que se extiende también a la parte física y a las relaciones. De manera que las relaciones y todo lo exterior son un reflejo de eso que tenemos en nuestro interior. Yo asociaría la salud mental al concepto bíblico de la paz,
que nos lleva a pensar en primero una disposición interior para la construcción de eso que nosotros anhelamos. En segunda instancia, un reconocimiento de la otra persona como mi hermano y por lo tanto, reconociéndolo como mi hermano, no busco hacerle daño. De ahí viene la asociación más tradicional acerca de la paz. Y de otro lado, y como resultado, el bienestar de la totalidad de la persona. Así entendería yo a lo que se refiere este término de salud mental. Gracias, hermano. Richard, el sofá es tuyo. Muchas gracias. Bueno, acerca de salud mental, tal vez pienso, tampoco es mi área de especialización, pero pienso que podemos equipararlo con la salud física, que es lo que tenemos más cerca. Y cuando hablamos de salud, obviamente estamos hablando carencia de enfermedad o sin lesiones. Es decir, que se ejercen de forma normal todas las funciones del cuerpo. Entonces, si hablamos de salud mental, pues, de pronto podemos hacer la analogía y decir que la salud mental sería carecer de enfermedades o de lesiones, pero ya de tipo mental, que entendería puede ser emocional, interior, el fortalecimiento de esas funciones mentales, ¿no? Podría ser como una especie de bienestar mental. Gracias, Richard. Bueno, y en esa vía de aclarar términos, nos gustaría saber cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Richard. Bien, muy importante hacer esa diferencia porque mucha gente piensa que es lo mismo religión a espíritu o espiritualidad a religiosidad. Bueno, es casi que sí, pero no. Hay una diferencia clara y es que pues, entendamos de inicio que la religiosidad pertenece más a una confesionalidad, a una institución, a un sistema de creencias, de doctrinas, de ritos, de formas que se exteriorizan. Entonces pertenece más a una institución, a un conjunto de creencias. Mientras que la espiritualidad es más interior. O sea, la palabra espíritu, spiritus, o más del griego neuma, neuma es espíritu, es aire. Lo podemos, palabras como neumólogo, neumonía, neumático, es aire. Del hebreo ruah, para no complicar la cosa. El viento, el aire, en la antigüedad se entendía que es lo que daba vida. Luego el espíritu es lo que da vida. ¿Qué es lo que diferencia a un muerto de un dormido en la antigüedad? Pues que respira, o sea que entra y sale aire. Luego lo que le da vida es el aire. El espíritu, el aire, es lo que anima, lo que da vida. Entonces, ¿qué vendría a ser espiritualidad? Espiritualidad podría ser eso, lo que anima, la esencia de las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del espíritu de algo, por ejemplo, el espíritu de las leyes de Montesquieu, cuando vemos ese libro, no tiene que ver nada con religión, tiene que ver con política y con las leyes. O sea, el espíritu de las leyes es la esencia de las leyes. O cuando hablamos de espiritualidad lasallista, no estamos hablando de una religión ni de una iglesia, sino de la esencia de ser lasallista, la espiritualidad franciscana. Entonces tiene que ver más con la vida interior, lo que anima, la esencia de la persona, principios, actitudes, es la universalidad, pero de la vida interior. Es una dimensión profunda del ser humano, como para no extenderme mucho. Eso sería la espiritualidad. Y la religiosidad ya es cómo se practica esa espiritualidad dentro de un sistema de creencias. Ahora bien, podríamos ser más rigurosos y entonces la religiosidad en su etimología religión, religare, religar con algo, entonces en su etimología serían muy cercanas, pero en la práctica lo que entendemos por religiosidad no sería espiritualidad, sino una forma de vivir la espiritualidad. Gracias, Richard. Hermano Daniel, el sofá es suyo. Bueno, completamente de acuerdo con las ideas ya expresadas por el reverendo Richard.
La religiosidad se refiere netamente a expresiones más exteriores, cúlticas, ritos, de esa confesión religiosa que cada quien tiene. Pero la espiritualidad definitivamente va muchísimo, muchísimo más allá. Tiende, me da la sensación en ocasiones, a asociarse la espiritualidad con únicamente lo que está asociado al propio espíritu, a mi interior. Y resulta que no es así. Esa es una perspectiva que nosotros hemos heredado de los griegos y que tiende a ver la realidad de manera dicotómica o de una manera dual, y que hace la diferenciación entre el espíritu y el cuerpo. Y entonces, desde esta perspectiva, la espiritualidad sería potenciar ese espíritu, esa ánima, el alma que está en mí, dejando un poco de lado el cuerpo, lo cual nos llevaría a una perspectiva un poco que vivieron ya algunas generaciones antes de nosotros, la de mortificar el cuerpo y potenciar más lo que está en nuestro interior. Pero la espiritualidad, que es la vida guiada por el espíritu, así lo entendemos, digamos, desde el cristianismo, una vida guiada por el espíritu, pues va a incluir mi ser en totalidad. No es solo mi espíritu, sino mi cuerpo también. No es solo mi individualidad, que es un peligro grande en nuestro tiempo, de centrarme solo en mí, sino que también se extiende a los demás. No se trata de mi beneficio personal, sino también el beneficio de mi sociedad. Entonces, la espiritualidad que empapa todo mi ser y todas mis relaciones, trata entonces de orientar, de canalizar todas mis energías hacia la construcción de un proyecto que desde el punto de vista, pues que ya correspondería así, desde el punto de vista de cada religión. Y de ahí entonces la espiritualidad estaría conectada con la religiosidad en la medida en que en qué medida o de qué manera estoy yo haciendo esos ritos, esos cultos o esas expresiones exteriores de mi fe. Ejemplo, voy a visitar a los enfermos, pero ¿por qué voy a visitarlos? ¿Solo porque es un mandamiento de mi religión, de mi iglesia, o porque estoy convencido de que el otro necesita de un acompañamiento, necesita de una presencia, y esa es la que quiero, esa es la presencia que quiero ser yo en ese momento? La espiritualidad entonces envuelve a todo el ser y da impulso a la religiosidad o a esas expresiones exteriores. Gracias, hermano. Y entonces, cuando nosotros nos referimos a lo trascendental, cuando oímos, hay personas que en vez de utilizar estos términos de religión, religiosidad o espiritualidad, hablamos de un componente trascendental del ser humano. Nos estaríamos refiriendo a que desde sus perspectivas. Hermano, lo tenemos a usted en el sofá. Bueno, entonces, como ya había dicho, esta perspectiva griega, que es propia de nuestra cultura también, porque cuando vino la occidentalización por la conquista, pues también nosotros quedamos embebidos ahí de esta perspectiva de la realidad, pues es una vez más esta diferenciación entre lo espiritual y lo corporal. Lo trascendente, lo inmanente, digamos, empecemos por ahí, lo inmanente es lo que hace, lo que corresponde a lo que está más cerca de nosotros, lo que podemos ver, tocar, sentir, mientras que lo trascendente es lo que está por encima, lo que va más allá de esa inmanencia, de eso que podemos ver. De manera que la trascendencia sería entonces lo que correspondería, por ejemplo, al Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con la realidad divina. Sin embargo, siento yo que esa manera de ver las cosas lo que hace es que veamos lo religioso y a Dios como algo separado de nuestra vida, que está más allá. Eso es la trascendencia, lo que está más allá. Pero si sentimos que el Espíritu o que Dios mismo habita entre nosotros, pues entonces no habría que hacer esa diferencia como algo que está más allá. Deberíamos sentir a Dios como el gran inmanente, el que está en nosotros, en medio de nosotros. Gracias, hermano. Richard, es tu turno en el sofá. Sí, de pronto
a veces ciertas formas de pensamiento creen que o ven el ser humano como un animal más, ¿sí? Instintos, reflejos, inteligencia, pues porque también se ha comprobado que los animales tienen cierta inteligencia, pensamiento, y compartimos el ADN en una proporción muy alta. Con las plantas puede ser perfectamente, con algunas plantas el 50%, y con animales podemos compartir el 80%, el 90% con los chimpancés. Entonces, ¿qué nos hace específicamente humanos? Sería una pregunta. Y es que somos multidimensionales. Entonces ya no entendemos al ser humano como solamente su dimensión físico-corporal, sino que podemos hablar de otras dimensiones, la cognitiva, la sociopolítica, la afectiva, emocional, la ético-moral, y obviamente también estaría la dimensión trascendente. Es decir, que el ser humano va más allá que solamente lo material, y obviamente también más allá de lo cognitivo, lo afectivo, lo ético, lo político, y que tiene alguna referencia, alguna conexión, alguna relación, por eso se llama religión, con algo que está más allá. A veces nosotros empleamos la palabra trascendente para decir, entre un problema, ay, no sea tan trascendente, y no estamos pensando en Dios. Simplemente estamos pensando que no le ponga tanto o no vaya más allá de lo que realmente es. Entonces, trascendente o la dimensión trascendente sería esa ser nuestro, parte de nuestro ser, que nos impulsa a ir más allá, a las cosas no tangibles. Por ejemplo, el significado de la vida, de la muerte, del amor. O sea, nosotros tenemos la capacidad de, incluso de autosuperarnos, y es gracias a esa dimensión que logramos ir más allá de nuestras circunstancias. ¿Sí? Superarnos y superar lo que nos rodea y las situaciones que estamos viviendo. Es la capacidad de ir más allá o de relacionarnos con un ser ya con mayúscula trascendente, el trascendente, que ahí ya se conectaría otra vez con lo religioso, que depende de la religión, se entendería ese ser trascendente, ¿sí? Pero por eso yo también digo, nadie es ateo, ¿no? Nadie es ateo porque cree en algo que está más allá, así sea el amor, la vida, la muerte, pero cree en algo que está más allá, y eso ya lo hace trascendente. Gracias, Richard. Bueno, ahora quiero darle paso a Olga para que nos cuente qué preguntas tienen nuestros seguidores en este momento. Listo, Jenny. Voy a realizar una pregunta que nos la hace el hermano Alexander Buitrago Bolívar. Un saludo para el hermano Daniel Felipe Niño y para el reverendo Richard Acosta. Mi pregunta ¿es posible vivir la religiosidad y la espiritualidad fuera de una institución religiosa? ¿Es necesaria la mediación de una institución? ¿Por qué? Hermano Daniel, lo invito al sofá. Gracias, Olga, y un saludo para el hermano Alexander y a todas las personas que imagino se están conectando también desde Sogamoso, en Boyacá. Bueno, la religión pues es un dispositivo que se ha creado dentro de la sociedad justamente para regular esas relaciones que existen entre lo que habíamos ya identificado como el ser humano y la trascendencia. Y por lo tanto, pues la religiosidad y la espiritualidad se enmarcan dentro de este aparato que hemos configurado nosotros y que llamamos religión. Sin embargo, pues es netamente posible salirse de esa institucionalidad. De hecho, es un fenómeno que estamos viendo en la actualidad. No es raro escuchar que alguien dice, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. O yo soy o yo soy agnóstico porque las religiones o los jerarcas manipulan y orientan de tal manera o tergiversan de tal manera tal mensaje. Entonces, es como el deseo que tenemos en nuestra realidad de no sentir coartada nuestra libertad por ese tipo de
casillas en las que quieren, en las que quieren meternos. Pero es que la religión no es el elemento base de la espiritualidad. El elemento base de la espiritualidad es esa relación que tenemos nosotros con Dios. Fuera de esas casillas que, a las que yo, a la religión a las que yo he llamado casillas, pues podemos netamente vivir. Lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es esa perspectiva del proyecto, lo que queremos construir para nuestra vida y para nuestra sociedad, obviamente orientado hacia una trascendencia. Gracias, hermano. Richard, la misma pregunta para ti. Muchas gracias. Y un saludo al hermano Alexander Buitrago, gran poeta de la comunidad, la congregación de los hermanos de la Salle. No, completamente de acuerdo con el hermano Daniel. Yo voy a decir de pronto arriesgarme a decir algunas cosas. La espiritualidad trasciende las religiones. Dios y lo espiritual no puede ser encerrado, encasillado en una respectiva religión. Es muy delicado, iba a decir peligroso, pero dejémoslo en delicado, que alguna iglesia tome, o una iglesia o una religión, tome como los derechos de Dios, y entonces tienen derecho a la propiedad sobre Dios o sobre lo trascendente. La espiritualidad y lo trascendente supera las religiones, y las religiones no pueden completar, no pueden encerrar todo lo que es lo trascendente. Luego, sí se puede vivir una espiritualidad sin una religiosidad, e incluso, como estaba diciendo el hermano, sí se puede vivir una religiosidad sin religión. El fenómeno posmoderno, si me permiten hablar de posmodernidad, porque yo sé que esto puede ser muy, muy delicado y generar controversia, el fenómeno posmoderno es un fenómeno que también es sincretismo, que revuelve, que mezcla doctrinas e ideas de diferentes filosofías o religiones. Y cada uno arma su mercado, cada uno como que construye su religiosidad sin religión. Y lo que está diciendo el hermano, por eso hoy es muy de moda escuchar decir: yo creo en Dios, pero a mí no me hable de templos. Yo creo en Dios, pero no me hable de religiones. Yo creo en Dios, pero no me hable de curas. Porque se vive una espiritualidad y se vive una religiosidad. La gente tiene sus oraciones, tiene sus prácticas y combina cosas. Y así como le reza a un santo, tiene prácticas orientales. Entonces empieza a mezclar cosas y empieza a construir sus propias formas de ser espiritual y de ser trascendente. Así que sí se puede vivir una espiritualidad y una religiosidad sin religión. Gracias, Richard. Bueno, hay otra pregunta dice participación en salud. ¿Cómo puede ayudar o perjudicar las prácticas espirituales y o religiosas a la salud mental? Richard, te quedas en el sofá. Bueno, cuando escuché perjudicar, yo dije, no, pero ¿cómo la va a perjudicar? Pero sabes que sí. Los fundamentalismos. Yo creo que los fundamentalismos hacen mucho daño a la salud mental. Es decir, ser tan celoso y tan apasionado de una confesión religiosa o una confesión de fe o una iglesia que lo lleve a odiar otras formas de pensamiento. Creo que era Gandhi el que decía: si tu religión te lleva a odiar a tu hermano, replantea tu religión. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender a superar ciertos fanatismos, o bueno, cualquier fanatismo, los fundamentalismos, incluso hasta los literalismos, porque cuando tomamos al pie de la letra cualquier libro sagrado, lo vamos a sacar de contexto y vamos a querer decir que eso que está escrito tenemos que interpretarlo tal cual. ¿Sí? Y si es así las cosas, tenemos que estarnos matando unos a otros. Entonces yo creo que sí hay riesgos en ciertas formas de vivir esas religiosidades que nos dividen, que nos separan. No es que nos uniformemos y que todos tengamos una sola forma de entender a Dios o entender a Cristo. No, al contrario, debemos entender que esa diversidad de iglesias, que
yo como anglicano puedo dialogar perfectamente con un católico romano, con un bautista, con un menonita, con un presbiteriano o con cualquier otra religión y encontrar puntos comunes. Ahora, ese sería como el riesgo. Y creo que también estaba preguntando por cómo lo edifica o cómo le aporta. Pues en la medida en que el ejercicio de la meditación, de la oración, de la lectura, de mirar hacia adentro, de cultivar la autoestima, el ejercicio de la solidaridad, de la compasión, todo eso que se puede enseñar desde unas religiones específicas, pero también se puede aprender de otras formas, desde el hogar, desde la escuela. Todo esto forma, tiempla el espíritu y lo va a fortalecer para afrontar de una mejor manera las situaciones que tiene que vivir, la muerte, la enfermedad, una pandemia como esta, una crisis económica. Gracias, Richard. Ahora dejamos en el sofá al hermano Daniel con la misma pregunta. Sí, continuando con lo que dice Richard, siento que la meditación es uno de los elementos que tal vez podría ayudarnos más a la vida interior, en el sentido de que la meditación, digamos de manera permanente o recurrente, lo que permite es que nos sintonicemos con nosotros mismos, que nos pongamos en contacto, a tono, ponerse a tono con, pero no solamente centrado en mí, sino en relación con Dios. Y al encontrar que no se trata completamente de mí, sino que hay algo que me excede y que está no solo por encima mío, sino de mi sociedad, pues me va a llevar a buscar cosas más importantes y centrales que el estar orientado solo en mí mismo. Y en ese sentido, entonces siento que la meditación es favorable. De otro lado, sí, lo que también nos decía Richard, en general todas las religiones buscan la construcción de la paz y propenden por el bienestar del ser humano, pero muchas de las guerras y discusiones que ha habido en la humanidad y que todavía en nuestro tiempo hay, es a causa de las confesiones religiosas. Una espiritualidad, entonces, que me lleve a estar en contra del otro y a destruirlo, ¿qué tipo de espiritualidad sería esa? Como lo decía al inicio, la espiritualidad, la salud mental, entendida desde la paz, en términos bíblicos, me lleva a reconocer al otro como mi hermano. Y si es mi hermano, ¿cómo puedo yo pretender hacerle daño? Entonces hay que tratar de buscar el equilibrio en eso. El hecho de que sea mi religión no quiere decir que es la religión y que tiene que absolutizarse. Gracias, hermano. Ahora le doy paso a mi compañera Ana Ruth para que nos cuente qué comentarios hay sobre el tema. Bueno, comentarios hay bastantes, pero antes de pasar a los comentarios, quisiera yo hacer como una pregunta que me pareció muy importante y que de pronto se va pasando por ahí. Y es que dice, la hace la biblioteca de hermano Hilberto Juan, la hacen de ahí. Dice, si somos como un tres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, cómo la espiritualidad complementa el alma en las emociones y cómo complementa también la parte del cuerpo, de lo terrenal. Entonces pasa al sofá, Richard. Sí, bueno, depende de la concepción a veces religiosa. Hay concepciones dicotómicas y hay tricotómicas, y precisamente ese que estabas diciendo, esa tripartita, cuerpo, mente, alma. Entonces, esta mente, que es la psique, que es del comportamiento, de su personalidad, y la espiritual, la parte de la dimensión espiritual, entonces sería precisamente esa que trasciende. Ahora, creo que es cómo la conecta, cómo la complementa. Voy a tomar un ejemplo precisamente de ustedes, los psicólogos, Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank, el autor de El hombre en busca de sentido.
que vivió los horrores del holocausto nazi y en uno de los campos más terribles, en Auschwitz. Tiene repercusión en lo físico. ¿Por qué? Porque en su libro, Víctor Frank cuenta cómo aquellos que físicamente se veían más fuertes, más saludables, pero que no tenían una espiritualidad sólida, fueron los primeros en morir o los primeros en suicidarse. Mientras que aquellos que de pronto se veían muy delgados, se veían aparentemente enfermos, pero que tenían una sólida formación espiritual, sobrevivieron más tiempo o sobrevivieron al holocausto como él mismo. Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema a veces de la somatización. Que ustedes saben que cuando estoy cargado de problemas, entonces me sale una úlcera, la gastritis, un bulto en la espalda, entonces llevé al cuerpo un problema mental. Yo creo que también en lo espiritual, una formación espiritual sólida, ya sea por la oración, por la meditación o por la autoestima, también va a fortalecer físicamente. ¿Sí? Algo como dicen, mente sana, en cuerpo sano, etcétera, pero le va a dar la capacidad para superar incluso los problemas físicos. Yo creo que sí hay una conexión muy grande entre estas dimensiones. Bueno, muchas gracias, Richard. Bueno, hay bastante interacción en el chat, muchos comentarios. Desafortunadamente pasa muy rápido y nos perdemos tanta información, pero querían ahí hacer como una especie de aclaración entre qué religiosidad y de pronto cómo están implicadas las sectas hacia la parte espiritual y religiosa. El hermano Daniel nos podría colaborar ahí con esa idea. El papel de las sectas en torno a la espiritualidad, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Bueno, yo creo que primero que hablar de sectas es como un término de por sí peyorativo. Es decir, estoy tratando justamente lo que estábamos diciendo antes, de querer poner por encima mi convicción religiosa, ponerla por encima de los demás. Entonces ahí creo que habría que hacer primero esa aclaración. Y el hecho de denominar algo como una secta es de por sí derogatorio. Y hay de manera implícita y tácita un ataque. Entonces, digamos que esto se ha dado en llamar sectas, pues es otra agrupación religiosa que tiene sus propias convicciones religiosas, que tiene su propia estructura y que por lo tanto también tiene expresiones de religiosidad y que en ellos también existe pues una espiritualidad que les es propia. Ahora, ya otra cuestión es entrar a decir si son nocivas y yo creo que son nocivas solo en la medida en que primero propician esta serie de ataques y en tratar de generar la división en medio del pueblo. Entonces, bueno, yo no las llamaría sectas, son otras orientaciones religiosas, incluso podríamos llamarlas sin ningún problema otras iglesias, si es en el caso del cristianismo, y que también tienen una comprensión de la trascendencia. Ahora, que si yo comparto las ideas de estas otras agrupaciones religiosas o de estas iglesias, pues tocaría entrar en detalle. Pero, como diría un hermano, es mejor un muy buen evangélico que un mal católico. Así es. Gracias, hermano. Bueno, aquí, como les dije, el chat está súper movido. Entonces, a los dos les mandan muchos saludos. Excelentes invitados, dicen por acá. Y un saludo muy especial de la señora Nelly Montaño para el reverendo Richard Acosta. Dice que lo admira mucho y que fue un modelo para su hijo, a quien le señaló el camino a seguir. Para el hermano Daniel también muchos saludos y qué gran programa. Gracias a todos ustedes. Los dejo con Jenny y sus otras preguntas. Jenny, en el sofá sus invitados. Gracias. Yo en este momento quiero hacer una pregunta específica
de uno de nuestros seguidores. Es una situación. Mi sobrino tiene 9 años. Me preguntó la semana pasada si las religiones podrán convivir sin disputarse cuál es la verdadera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo le puedo dar respuesta clara a un niño que me hace esta pregunta? Richard, el sofá es tuyo. Excelente. Mira, yo creo que, y esto para quien lo pregunta y para todos, Cristo, si estamos hablando del cristianismo, Cristo trasciende las iglesias, empezando porque Jesús no fundó ninguna iglesia en especial. Jesús fue judío y murió judío, pero la fuerza de su movimiento hace que con el paso del tiempo se configuren como una religión, pero ellos empiezan es como una iglesia, es decir, como una comunidad. Entonces yo creo que acá la respuesta para lo que nos está preguntando es que definitivamente sí, tiene que llegar el día en que podamos convivir, ya sea como cristianos o como humanos, porque antes que pertenecer a una religión pertenecemos a una misma familia, que es a la familia humana. Y no puede ser que los caminos de realización de nuestra humanidad, que son caminos, nos lleven a destruirnos. Entonces la respuesta definitiva es sí, tiene que llegar la fecha, el día en que entendamos el cristianismo como un gran árbol muy hermoso, con muchas ramas. Y si una sola de esas ramas quiere decir yo soy el árbol y desaparecemos todas las demás ramas, se pierde la belleza del árbol y queda un chamizo horrible. La belleza del árbol está en la cantidad y la diversidad de sus ramas. Eso es el cristianismo y eso serían las iglesias. Tenemos que pensar la iglesia no como un conjunto de iglesias, sino la iglesia como un cuerpo de muchos miembros y de muchas iglesias. Incluso tenemos que trascender a hablar de una iglesia humana donde quepan los musulmanes, los judíos, los hinduistas, los budistas y los ateos también. Incluso podríamos llegar a hablar de una iglesia cósmica donde incluyamos en esa comunidad, en esa fraternidad, también a las demás especies con las que habitamos. Gracias, Richard. Y esta para el hermano Daniel. En la vía de la pregunta anterior que nos acaba de contestar Richard, es cómo poder en este momento de la vida, guiar, educar en la espiritualidad a los jóvenes. Y más cuando podemos observar que hay una tendencia a la no importancia por esos valores, por esa generosidad, por esa hacer del otro alguien importante también en mi vida. ¿Usted cómo cree que podemos impulsar el cultivar esa parte espiritual en nuestros jóvenes? Bueno, yo empezaría por decir que la fe no es algo que se enseña, como podríamos enseñar matemáticas, como podríamos enseñar las ciencias sociales en general, sino que como la fe, la religiosidad, la espiritualidad tocan a la parte práctica y a la interioridad, no es algo que se enseñe, sino que se comunica. Y esa comunicación viene a través de la práctica. Siento que los eventuales problemas que vienen o que tenemos actualmente en cuanto a la espiritualidad son problemas relacionados al núcleo familiar. La espiritualidad, la fe, todo lo que esté relacionado con la religión es algo que se aprende en el seno de la familia. ¿Por qué? Porque es ahí donde se configuran las primeras relaciones del ser humano. Y esto es posible que tenga que ver algo con la así llamada desintegración de la familia, asumiendo pues la imagen tradicional de la familia, pero no es a eso en lo que yo me centraría, sino en qué es lo que los niños están viendo en la casa. El típico ejemplo, y del cual yo soy un vivo testigo,
Los papás le dicen a uno no mienta, pero mienten delante de los hijos. Tuve una experiencia de ese tipo. Y la cuestión es cómo encaja el niño o el adolescente eso que está viendo. ¿Qué es lo que le aterra a los jóvenes? En realidad, la incoherencia de los adultos. Y esa incoherencia es la que siento yo que está haciendo que tomen distancia de todo lo que tiene que ver con religión. ¿Qué sentido tiene que mi mamá vaya a la iglesia si cuando vuelva del culto va a empezar a decir groserías, va a empezar a tratarme mal, va a empezar a hablar mal de la vecina? ¿Qué sentido tiene que mi papá me diga que tengo que ir a la iglesia, al culto o lo que sea, si él mismo no está yendo? Porque él se considera como algo fuera de eso. Pues yo como joven también puedo adoptar esa actitud. Entonces, la espiritualidad, la fe, la religiosidad es algo que se aprende desde la experiencia que estamos viendo en casa. No pretendamos entonces ahora quejarnos por algo que nosotros mismos hemos construido. No de palabra, les aseguro que en la casa se dicen las cosas más bellas en torno a Dios, pero cuando lo llevamos a la práctica, creo que ahí es donde están los vacíos. ¿Cuántas familias están dedicando el tiempo para llevar a sus hijos a tener contacto con la situación de pobreza que nos rodea por todos lados y que nos invita a ser solidarios? ¿Cuántas familias están enseñándole a los hijos desde la práctica, mi hijo, mi hija, vamos a ir a repartir comidas, no sé, por decir algo, un ejemplo, a tal lugar, a tal hora, por estas razones? Siento que ese tipo de prácticas que son más coherentes no las están viendo los jóvenes, y es una de las razones, entre tantas otras, que harían que se estén alejando y que hayan tomado tanta distancia desde el punto de vista de la religión. Gracias, hermano. Richard, ¿tú piensas que el hecho de esos vacíos espirituales, si se le puede llamar de esa manera, o de esa renuencia de los jóvenes hacia todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad, tal vez derivados de lo que el hermano nos decía, la falta de coherencia entre lo que decimos y hacemos, qué tan peligroso puede ser en esas edades de plena formación de carácter, de personalidad, crecer con un vacío a este nivel, a nivel de lo trascendental, de lo espiritual? Sí, es supremamente delicado porque, claro, estamos, cada vez los tiempos son más vertiginosos y los jóvenes crecen acompañados de pantallas, televisor, computador, celular, y todo es dado hacia lo exterior. No sé, el placer, la emoción, los amigos, o sea, bueno, quiero llegar allá ahora para no decir que estoy desmeritando el tema social, no, ni más faltaba, sino que crecen muy relacionados con lo externo, con lo audiovisual, ¿sí? Porque todo es pantallas, lo audiovisual, o con lo sensorial, el tema del placer, el tema del hedonismo, y olvidamos que hay una dimensión interior, la dimensión trascendente, que es fundamental para poder afrontar la vida. Por ejemplo, voy a decir algo que también puede ser riesgoso, y es que la ley de educación, la 115 y el decreto 1860, tiene la educación religiosa escolar como una materia fundamental. Y a veces ni siquiera enseñamos educación religiosa, sino enseñamos educación cristiana o educación católica. Y no enseñamos las religiones del mundo. No lo digo por el técnico central. En el técnico central enseñamos religiones, y es más, empezando porque yo soy profesor de religión y no soy católico romano. Pero, ¿qué tal si damos un paso y en vez de enseñar educación religiosa escolar, enseñamos educación espiritual escolar? No sé. El tema es que es más importante formar al joven en la espiritualidad que en la religiosidad, porque al final la religiosidad se la van a inculcar en la casa o en sus respectivas iglesias, pero no debería ser responsabilidad de las instituciones enseñar tanto la religión
como la formación espiritual. En el técnico central enseñamos también espiritualidad. Es supremamente importante porque ¿cómo afronto el mundo si no tengo una formación interna? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Incluso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, que para poder amar a otro tengo que amarme a mí mismo. No se trata de egoísmo, se trata de que yo no puedo ayudar al otro, ser generoso, ser solidario, si no ha nacido de mí, si no tengo esa formación. Es como yo a veces en algunos espacios pongo este ejemplo. Yo soy una jarra con muchos vasos a mi alrededor y quiero llenarlos de agua. ¿Qué es lo mínimo que tengo que tener? Pues agua, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Y si me están pidiendo agua y lo que estoy lleno es de gaseosa o de licor, entonces es un ejercicio también de llenarme. El joven que no tiene una formación espiritual, no estoy diciendo religiosa, espiritual, es el joven que termina suicidándose, se sumerge o sumerge en la droga porque está llenando algo que le falta, o en el alcohol porque está llenando algo que le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Llenarse interiormente, llenarse de fortaleza. Karl Rahner, creo que era el que decía, el cristianismo será místico o no será. ¿Por qué? Porque las religiones van a tender a ser superadas, a pasar. Y si el cristianismo tiene que ser en un futuro, tiene que formar el espíritu, tiene que fortalecer a la persona para que pueda afrontar incluso una pandemia como esta o una crisis económica, porque si no vamos a terminar entonces suicidándonos todos porque no tenemos una sólida formación que pueda encarar, ser resiliente ante los problemas que se nos presentan. Gracias, Richard. Olga, tu último turno para dar a conocer a nuestros invitados algunas de las preguntas que nos quedan. Bueno, gracias, Jenny. Preguntas tenemos aquí varias. Voy a escoger una porque tengo como unas 4. Para el hermano Daniel. Es necesario, no, esa ya la hicimos. ¿Cómo identifico el carisma de una persona, de una comunidad? ¿Cómo identifico quién es esa persona a través del carisma? Hermano Daniel, lo dejo en el sofá. Gracias, Olga. Aunque veo un poco enredada la pregunta. Sí. Sí, bueno, partamos de qué es el carisma. El carisma, si no estoy mal, viene de la palabra griega charis, que está asociada justamente a la gracia, a la gracia. Entonces, pienso yo, haciendo una conexión, aunque en esto sí el reverendo Richard podrá profundizar un poco más, la gracia, porque es un tema profundamente desarrollado por Pablo, y en esto, sin duda alguna, ustedes son más expertos, reverendo, pero la gracia en todo caso es una vez más una conexión con el Espíritu. Entonces, medir la gracia, el carisma de una persona sería como medir la gracia, o en qué medida está en sintonía con el Espíritu. ¿Y eso es medible o perceptible? No sabría. Medible ciertamente no habría un estándar para poder medir algo de este tipo. Y pues la manera de ver qué tanta gracia o carisma tiene una persona es a partir definitivamente de sus relaciones consigo mismo, de sus relaciones con las otras personas, pero también de sus relaciones con el medio ambiente. Entonces, en todo ese abanico de relaciones que están, digamos, orientadas por esa relación con Dios, pues es donde se ve manifestado qué tanto, digámoslo así, de una manera un poco más romántica y espiritual, qué tanto está fluyendo el espíritu a través de una persona, es cómo son sus relaciones con su entorno y con las personas que lo rodean.
Muchísimas gracias, hermano. Ahora para el reverendo Richard. ¿Cómo puedo llegar a ser cada día más espiritual? ¿Qué pasos debo dar para lograrlo? Bueno, este tema de fórmulas. Bueno, yo creo que podemos empezar, tal vez, bueno, voy a arriesgarme a dar unos tips. Antes de rezar, intente meditar. Antes de rezar, intente orar. ¿Por qué? Porque es que de pronto el tema del rezo va más ligado con lo religioso, con la religiosidad. Es repetir fórmulas y como que todo sale y me trato de comunicar con un ser trascendente. Y está bien hecho. No estoy diciendo que sea mal, está bien. Y nosotros también empleamos muchas oraciones, muchos rezos también, pero, o sea, fórmulas. Pero, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de oración, de meditación, de introspección? Es decir, un diálogo consigo mismo, con ese ser trascendente que también habita en él. Entonces, yo creo que una primera es tratar de generar espacios de meditación o de oración. Y si se puede apoyar en un texto sagrado de la religión que profese o de la iglesia que profese, seguramente eso también le va a servir. Yo creo que uno es eso. Yo creo que otro puede ser cultivar, digamos, por medio de los ejemplos o de personas que han sido referentes de templanza interior. No sé, Mahatma Gandhi, él era hindú, pero es un patrimonio de la humanidad, como su formación espiritual lo llevó a hacer grandes cosas sociales hasta la independencia de la India del dominio británico, o Mandela, que duró cuántos años en la cárcel y cuando sale, no sale con un espíritu revanchista, sino de unir a Sudáfrica sin excluir a nadie. O sea, podemos ver experiencias como la de Víctor Frank que estaban mencionando. Yo creo que también esas experiencias de otros me pueden ayudar a cultivar. Las experiencias personales también de gestos de solidaridad, de desarrollar un talento, un arte, una habilidad, la lectura, de tener experiencias significativas. Creo que es Maslow el que habla de la realización personal por medio de unas experiencias cumbre. Entonces, esas experiencias de vida también, yo creo que hay varias formas o varios ejercicios que se podrían hacer para llegar a una formación espiritual. Pero es el tema de los valores, es el tema de la esencia de sí mismo, volver hacia adentro para poder exteriorizarse, dejar el egoísmo a un lado, dejar el materialismo, dejar el hedonismo y pensar más en como ser trascendente. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, voy a hacerle una pregunta que coloca aquí el hermano Alexander, al hermano Daniel, pero les voy a pedir el favor que sea muy breve en su respuesta. ¿Cómo educar en espiritualidad sin caer en desequilibrios psicológicos, hermano Daniel? Bien, como ya lo decía antes, entonces la fe es una experiencia y la experiencia no se enseña, sino que se comunica. Y en cuanto al desequilibrio, pues siento que tampoco habría allí una fórmula, una receta secreta que pudiera, siento yo, aplicarse, pero que sin duda no puede ser estar orientado únicamente hacia la oración o hacia la meditación. Esa es simplemente una dimensión de la espiritualidad, pero la espiritualidad, la fe, está también orientada hacia, lo he insistido varias veces, hacia la relación conmigo mismo. Ya lo decía ahorita el reverendo Richard, es en primera medida amarme a mí mismo, pero no solo amarme a mí mismo, es también amar y expresarme junto con los otros y hacia los otros, y también, una vez más, orientarme hacia el cuidado de esta casa común en la que estamos.
un gran peligro, siento yo que es tener ese aire de superioridad que nos lleva una vez más a las guerras y discusiones entre religiones e iglesias, las guerras y discusiones con los demás, y que nos están llevando a acabar con esta casa común. ¿Qué espiritualidad es esa que nos lleva a destruir nuestro medio ambiente? Esa no puede ser una espiritualidad equilibrada. Así es. Gracias, hermano. Entonces le doy paso a mi compañera Ana Ruth para que pues nos cuente ya los últimos comentarios que tenemos de nuestros seguidores. Bueno, gracias, Olguita. Pues aquí todo el chat está muy interesado en el tema. Decía la biblioteca que como institución o como entidad querían recomendar el libro Los 4 Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz. Es una guía práctica para la libertad personal. Otras personas aquí decían, Mercy Beatriz Orozco dice, somos seres en continuo desarrollo espiritual. Y pues agradeciéndoles a ustedes, todos nuestros internautas, la formación y como los tips, como dijo el reverendo, que nos han dado para adquirir el crecimiento espiritual. De verdad que bendiciones a todos los que nos han acompañado y por supuesto a nuestros expositores. Continúa, Jenny. Bueno, de verdad que es interminable la lista de comentarios, de preguntas. Igual les quiero contar que hay muchas afirmaciones que los seguidores están dando, estando de acuerdo con las respuestas y con lo que han hablado tanto el hermano como Richard, en cuanto a que definitivamente hay varias vías, pero que es necesario cultivar esa espiritualidad, esos valores, esa generosidad, esa preocupación por el otro, para poder afrontar muchas de las situaciones que estamos viviendo y que se nos irán presentando más adelante. Hermano y Richard, a ustedes dos un agradecimiento muy especial. Siempre lo digo, 60 minutos de verdad que no son absolutamente nada para poder hablar de temas tan importantes y vitales. Lo más seguro es que vamos a tener que hacer otro programa donde podamos abordar algunas temáticas que se nos quedaron por fuera, porque también queríamos hablar del poder de la oración, porque encontramos estudios que se han realizado empíricos, donde se ha podido validar que la oración sí tiene un poder de sanación, tiene un poder de recuperación, tiene un poder también dentro de todo el sistema inmunológico de las personas. Y cuando hablamos de ese orar profundo, ¿no? Y vuelvo, lo reitero, tal vez la situación actual nos ha mostrado que sí hay una búsqueda constante del hombre por el ser trascendental, por ser más que carne, ser más que lo que podemos ver, ir un poco más allá. Entonces, agradecemos, y tema fue lo que nos quedamos en deuda con todos nuestros seguidores, y lo más seguro es que vayamos a programar otro espacio para que podamos abordar todo lo que se quedó por fuera. Richard y hermano, mil gracias por estar acá, pero ustedes no se pueden ir sin sí, iba a decir. la pregunta obligada de nuestro programa. Así es. Richard, ¿tú a qué le metes mente en este momento? Bueno, en este momento estoy muy metido bueno, no sé si es proyecto, muy de la mano a la última participación que estaba haciendo el hermano Diego, y es el tema del medio ambiente. Yo estoy realizando un trabajo bíblico, teológico, que tiene que ver con el último libro que escribí, Dios, Hombre, Creación, y es cómo desde la Biblia se puede hacer una interpretación para la crisis del medio ambiente. Entonces, en eso es lo que estoy trabajando. Bueno, tantas cosas en las que estoy metido, pero una es esa. Incluso, si les parece, tengo un canal de YouTube, y los últimos 10 videos que he subido tienen que ver con interpretación bíblica en clave medioambiental. Entonces estoy ahorita en esta pandemia, vemos cómo está respirando la creación nuevamente. Estamos viendo cómo
la creación otra vez está retomando su vida. Entonces creo que el cristianismo está en mora de hacer una reflexión bíblico-ecoteológica, ¿sí? O bíblico-ecológica, y en eso es lo que estoy metiéndole en mente actualmente. Richard, mil gracias. Y hermano, ¿usted a qué le mete mente en este momento? Bueno, en este momento estoy aprovechando inmensamente para la lectura. He leído bastantico y yo creo que es lo que más, o es el tema de mis publicaciones en los estados, pues que es lo que los muchachos como que utilizan como vehículo para compartir su vida, es lo que estoy haciendo. También bastante deporte, siento que es una oportunidad para consentirme a mí mismo, entonces estoy consintiéndome a mí mismo, obviamente trabajando, y en lo más reciente, lo que le estoy metiendo mente es una charla que tengo también el día de mañana con un grupo de Sogamoso. Voy a hablar sobre la mujer fuerte, que es un tema que se aborda al final del libro de los Proverbios. Entonces he estado reconectando con estos temas bíblicos también. Mucha lectura, bueno. Y también les recomiendo, lean bastante. Ah, sí. Yo, hermano, me quitó la recomendación porque frente a la pregunta de la espiritualidad, definitivamente algo que nos puede llevar también a trascender la vida es conocer el conocimiento que nos dan los libros. O sea, los libros son ventana a miles de posibilidades. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, y lo mismo con Richard, debemos cultivar más la lectura y así se nos abrirá la mente. Cada vez que abrimos un libro, abrimos un mundo de posibilidades para seguir creciendo. Mil gracias a ustedes dos, unos invitados de verdad de lujo. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Y antes de irnos, Olga nos va a contar qué nos espera la próxima semana en Métele Mente. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Para el viernes 17 de julio, nuestro tema son trastornos de alimentación. Nuestra pregunta en el muro es: ¿te interesa conocer los signos y síntomas de los trastornos alimenticios? Nuestros invitados van a ser unos súper expertos en el tema. Entonces los espero el 17 de julio a las 5 de la tarde. Jenny, te dejo con tu reflexión. Gracias, Olga. Bueno, yo hoy les voy a quedar viendo la reflexión porque quiero que todos tengamos presente que el muro es la invitación que sale todos los martes a que ustedes respondan la pregunta de la semana. ¿Te interesaría conocer los síntomas y signos de los trastornos alimenticios? Y para todos los seguidores, si ustedes quieren saber cómo abordar este tema de los trastornos de alimentación de una manera profesional, los invitamos a que se conecten el próximo viernes 17 a Métele Mente. Y recuerden que los seres humanos somos multidimensionales y que aquí en este programa, cada espacio que abrimos de 60 minutos, un poquito más el día de hoy, es pensado para que todos los que estamos acá nos demos cuenta que debemos aprender a sacarle tiempo a nuestras emociones, tenemos que sacarle tiempo a nuestro ser trascendental, tenemos que sacarle tiempo a la solidaridad, a la empatía, a la compasión, a la familia, al deporte, a la lectura. De verdad que debemos aprender a disfrutar, a ese disfrute sano, verdadero de la vida y beneficioso para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos, Ruth, Olga, hermano, Richard, Cristian, que es nuestro máster, él siempre está detrás, es el que hace posible la magia, nunca lo vemos, ustedes tampoco lo escuchan, pero de verdad que siempre está muy presente en nuestro trabajo. Y los invitamos a que compartan nuestro programa. Recuerden que solo hay una manera, bueno, hay muchas maneras, pero nosotros creemos profundamente que para fortalecer una cultura en salud mental debemos hablar de ella. Así que bienvenidos cada viernes a nuestro programa. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz fin de semana. Olga y Ruth, un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, un abrazo. Gracias, bendiciones para todos. Gracias a todos nuestros internautas. Gracias al hermano y al reverendo. A ustedes, reverendo, al hermano Diego. Muchas gracias.
Igualmente, gracias. Hasta luego.